Hola, hola. Hola amigos, ¿cómo están? Pues yo estoy aquí de nuevo con una nueva receta muy sencilla, muy económica, pero no por eso deja de ser deliciosa. Es una de nuestras recetas pues ya tradicionales, pero súper sencilla, que lo puedes hacer en unos 15 minutitos. La realizas y solamente es cocer y comer y degustar. Bueno, pues ¿qué les traigo? Hoy les traigo una deliciosa comida que yo creo que les va a recordar a alguna persona de su familia que la haya preparado y le haya encantado su sabor. Bueno, pues les voy a preparar pollito con papas. Así es, amigos. Como les dije, es una sencillísima receta y pues muy económica. Así que vamos a comenzar. Y pues antes de comenzar, solamente les quiero agradecer a todas esas personitas que me dieron su apoyo, su cariño en estos momentos, pues un poco tristes para mí. Muchas gracias, de verdad, se los agradezco. Sé quiénes de ustedes fueron. No voy a decir nombres porque no quiero tampoco olvidar alguna persona, pero pues sí, de verdad les dejo mi corazón. Mil gracias de verdad por sus palabras, me reconfortaron mucho. Bueno, pues vamos a comenzar a hacer nuestra receta de hoy. Mucho guara guara a la cuchara, como dice mi amigo Sam, pero es verdad. Así que vamos a comenzar con nuestra receta de hoy. Y lo primero que voy a hacer es pues limpiar un poquito el pollo, porque yo le voy a quitar la piel y te voy a decir cómo se la quito, por si te interesa quitarle la piel a tu pollo. Pero antes de limpiar el pollo, te voy a decir lo que voy a necesitar para nuestra deliciosa y sencilla receta de hoy. Bueno, pues lo primero que vamos a necesitar es pollo. Yo aquí tengo pierna y muslo. Casi me dieron más piernas de todos colores en este mundo. Me las dieron estas más naranjas y estas más güeritas. Pero bueno, esto es 1,5 kilos de pollo, pierna y muslo. También, pues para sazonar el pollo, tengo aquí un condimento que pues es especial para simplemente sazonar. Y también lo voy a sazonar con sal. Este es sal al gusto. Y pues eso es todo. Es las pocas cosas con las que yo sazono el pollo. Porque tampoco no quiero abrumarlo demasiado, llenarlo de muchos condimentos que también, pues ya saben, en un futuro nos pueden hacer daño comer tantas especies. No sé si nos haga daño, no, yo nomás estoy inventando. Bueno, vamos a continuar con la receta. También vamos a necesitar 2 dientes de ajo. Por este lado tengo pimienta molida. Este es orégano, pero yo de orégano solamente le pongo una pizquita. Una pizquita es lo que agarras así con tus 3 deditos. Pizquita. Tengo aquí también clavos de olor, son 4 clavos de olor. Y pues obvio, no puede faltar el sazonador de pollo. También vamos a necesitar papas. Ping pong, papas. Vamos a necesitar, yo aquí tengo 4, aunque se me hacen un poco grandes. Voy a ver si las voy a utilizar todas. Si no, pues nada más utilizaré 3. También tengo una cebolla, jitomate, un poco de papicra. Y pues yo voy a necesitar ocupar un poquitito. Como ven en mi cajita tengo casi nada de achiote. Ya se me salió, de hecho nada. No sé, vean, ya está hasta un poquito durito. Bueno, pues este también lo voy a necesitar para darle un poquito de color a mi estofado o a mi guiso, como tú lo llames. Pues como les dije, yo lo primero que voy a hacer es limpiar el pollo y le voy a quitar, lo primero que le voy a quitar es la piel. A mí no me gusta la piel, discúlpenme, pero a mí no me gusta. Entonces pues esto es cuestión de gusto. Si tú se la quieres dejar, déjasela. Como ves, yo agarro un poco de papel absorbente, le jalo y así limpio el pollo rápidamente. Y esto se los doy aquí a mi perrita porque a ella sí le gusta. Este pollo, pues este lo voy a partir. Voy a tratar de encontrar la parte media donde termina el muslo y comienza la pierna. Creo que está un poquito congelada aún porque en verdad pues acabo de llegar de algunas costillas y pues es como encontrarle la forma donde comienza la pierna. Como ven, esta pierna es más grande que esta, pero pues no importa. El pollo es pollo. Agarramos el papel absorbente, le jalamos y con fuerzas, que se vea que vamos a comer, o que comimos, o que desayunamos, bueno. Y pues ese es un poquito más fácil para retirar. ¿Ven? Entonces se sale solo, pero pues también le vamos a limpiar un poquito. Vamos a quitarle la grasa, el exceso de grasa del pollo. Este pollo estaba muy grasiento.
Vamos a limpiarlo. Me gusta quitarle la grasa, estos cueritos, pellejitos que tiene. También se los quito. Dejar un poquito limpiecita la carne, que quede solamente la carnita. Oh, se regresó, se regresó. Pues yo creo es todo lo que le vamos a quitar a la carnita. Bueno, pues vamos a continuar limpiándolo y también por este otro lado, acompaña, vamos a poner el jitomate y la cebolla de una vez al comal. Vamos a asarlo para que le dé un toque delicioso y ponerle nuestro toquecito también a nuestra comida. Y pues yo la quiero poner a asar los jitomates y después pues agregárselo a nuestro pollito licuadito. Pues acompáñame. Bueno, pues ya estamos aquí, déjenme le pongo un poquito de luz a esto, que se ve medio navideño. Aquí tengo ya el comal, voy a poner a asar los jitomates, como ven, son jitomates que encontré muy pequeños, así que voy a utilizar 6. En dado caso de que tú encuentres un poquito más grandes, pues nada más utiliza 2 o 3. Pero el jitomate nunca sobra, este también le da un delicioso sabor a nuestro guisado de hoy. Así que los vamos a dejar aquí y por este otro lado, en esta cazuela, voy a poner un poquitito, muy poco aceite. Déjenme le prendo, le subo un poquito la llama. Bueno, también voy a poner, se me había olvidado, se me había pasado, voy a poner la cebolla asar y los 2 dientecitos de ajo aquí con el jitomate. Como ven ya está agarrando rápidamente porque yo ya tenía el comalito pues encendido. Le puse el aluminio ya les había comentado en una ocasión anterior. Yo le pongo el aluminio para que el ácido o el jugo del jitomate y cebolla no eche a perder el comal porque es de teflón. Muchas veces los mancha y pues ya no se ven tan cool. Y aparte no se ven bonitos y se desgastan mucho más rápido. Bueno, pues ahora vamos a sazonar el pollito. Como lo vieron, ya lo limpié, le quité la piel y pues la grasita de exceso. Ahora lo que voy a hacer es nada más sazonarlo. Yo aquí ya está lavado y escurrido. Nada más le voy a poner un poquito de sazonador del que yo tengo aquí. Es sazonador con pimienta, cominos, no sé qué más tenga de verdad. Bueno, tú puedes utilizar el sazonador a tu gusto. Eso es lo de menos. Vamos a sazonar, vamos a conservarlo aquí. También le vamos a poner un poquito de sal. Ese es al gusto. E igual lo voy a hacer con todas las piernitas. Como les digo, pues un pollo me salió güerito y otro amarillito. Será uno del lechero y otro del carnicero. No se crean. Bromita, bromita. Hay que bromear, hombre, no se me agüiten. Mi Cristi luego me regaña de mamá. ¿Por qué estás diciendo eso? Y ahorita que le cante la de pollito con papas, pues más se va a enojar, ¿verdad? Pues bueno, así quedan ya sazonaditos. Como vieron, los voy a poner aquí para ponerles un poquito de sal. Sal al gusto, nada más al gusto, ¿no? Pues sí, nada más al gusto, no le pueden poner más porque si no ya no les va a gustar. Bueno, pues ahora después de esto vamos a llevar el pollo a... Ven, acompáñame. Pues el pollo de este lado lo vamos a sellar. Como les dije, yo tengo aquí ya el sartén con un poquitito de aceite, casi nada porque este es un sartén antiadherente, creo que se llama así. Pues entonces no se va a pegar. Voy a dejarlo aquí, todo lo voy a poner para que pues todo esté al mismo tiempo. Le vamos a dar unas vueltecitas para sellarlo de todos los lados del pollo. Y por este lado pues sigo ahí siguen los jitomatitos y la cebolla asándose. Bueno, pues le voy a dar las vueltecitas, como les dije, vean ese color, hay que dejarlo sellar, pero no vamos a dejar que tire su jugo, por eso se llama solamente sellar. Por todos lados. Y pues mientras esto continúa sellándose, esto lo vamos a dejar cuando mucho
4 a 5 minutitos, porque después ya va a pasar de estar sellado a medio cocido, medio crudo, y eso no queremos para nuestra carne. Bueno, mientras vamos a continuar con las papas. Pues vamos a continuar, como les dije, con las papas. Yo aquí ya tengo de nuevo la tablita lavadita. Tengo las papas también, ya las había lavado anteriormente. Voy a pelarlas, a limpiarlas, la cáscara, para picarlas. Como ven, estas papas sí que están mega grandes. Muy apenas caben en mi manita. Entonces, pues, en la forma de picarlas ya está a tu gusto. Las puedes hacer en rueditas, rueditas, cuadritos, como tú quieras. Esta es decisión. En tus recetas, como te digo, siempre puedes ponerle tu toque, tu gusto. Así que puedes hacer lo que tú quieras con tu comida. No es necesario seguir una receta de pie a cabo, de cabo a rabo. No, podemos ponerle otras cositas que a nosotros nos pueda llegar a gustar. Bueno, pues mira, lo que voy a hacer son cortar mi papa. Como es muy grande, la voy a poner a cortar en 4 formas. A ver si no se mueve la cámara, porque normalmente siempre hace que el baile mueva. Entonces, pues, igual las voy a cortar solamente en 3. Y voy a dejar estos tipos de pedazos, vean. Está grandecito. Entonces, porque esto... estaba uno vivo y se fue. Porque esto lo vamos a dejar que hierva con el pollo a la hora de juntarlos. Entonces, te digo, igual, hazlo como tú quieras. Pero si quieres hacer lo que yo hago o como yo lo estoy preparando porque te gustó, está bien. De verdad, si lo haces como yo te hago, te va a encantar porque me queda muy deliciosa mi comida. Así que pues los pasos aquí te los estoy dando. Y déjenme ir a revisar el pollo porque, como les dije, solamente es sellar. Así que tú también revisa tu pollo, no hay que dejarlo solito. Y vamos continuando. Pues el pollo ya está selladito, como ven. Solamente era darle unas vueltecitas por todos lados. Yo, como lo vieron, le puse muy poco aceite, pero si tú quieres no ponerle aceite, también lo puedes hacer así, con el puro juguito que el pollo está soltando. Y este pollo está vivo. Cálmate, pollo. Pollo. Ay, sí es un chiste, pero no me acuerdo cómo va. Le voy a decir a Cristi a ver si se lo sabe. Bueno, pues ya cuando está así ya selladito nuestro pollo, vamos a apagarle y vamos a reservarlo. No nos acordamos del chiste del pollito, pero Cristi me contó otro muy chistoso porque... ¿Cómo va, Cristi? Ven a contarlo. ¿Lo voy a contar? Sí, cuéntalo. No. Es porque creo que... No lo voy a contar porque mis amigos ya ven tus videos. Que le hace que tus amigos vean tus videos para que vean. Bueno, pues el chiste es de que creo que un tenedor estaba gritándole a la cuchara. ¡Cuchara, cuchara! Entonces dijo, ¿no es cuchara? ¡Ay! Bueno, después de un mal chiste del chavo, vamos, como les dije, a continuar con la receta. Vamos a reservar acá el pollo. Bueno, pues ya que revisamos el pollo, ya lo retiramos de la lumbre, vamos a continuar con nuestras papitas, picándolas. Como les dije, cortes grandecitos, cuadros grandes. Y tirín, tirín. Bueno, pues ojalá les haya gustado nuestro chiste, ¿eh? Porque aparte que ni iba así, pero bueno, de todas formas, un chiscarrillo. Para que nos quede la comida más sabrosona. Va a decir la comida, ¡oh! ¡Le hicieron con gusto! Y ya, se queda más rica. Bueno, como les dije, las papas estaban súper grandes, así que yo nada más voy a agregarle 3 papas. Voy a dejar una, les había comentado que tengo 4. Y voy a hacer lo mismo, los mismos cortes. Ay, está temblando la cámara, Cristi, me la deberías de agarrar. Digo el cel. Mira, cada que parto. No está temblando. Sí, cada que parto una papa, mira, brinca. Va a ser una imagen brincona. Ay, disculpen, la Cristi no me quiso ayudar. Regáñenla a ella porque brinca. No tengo tiempo. No tiene tiempo, está viendo su cel. Bueno, pues esto ya estuvo. Ya estufas, vamos a continuar en la estufa. Vamos a sazonar. Bueno, pues vamos a
a continuar. ¿Y qué creen? Pues yo voy a estrenar mi cazuelita. ¿Se acuerdan que en un video anterior yo la curé para que no vaya a tronar y para quitarle y retirarle el plomo de aquí del barniz? Bueno, vamos a continuar. Yo en la licuadora ya tengo los jitomates, la cebolla asadita, también el ajo. Bueno, como ven no tiene agua aún. Le voy a agregar una cucharadita de papicra, una pizca de orégano, una cucharadita de pimienta, una cucharadita de consomé de pollo y 4 clavos de olor. Aquí también le voy a agregar, vean, en este lado tengo el achiote, lo puse a remojar en un poco de agua tibiecita, espero lo estén viendo así. El achiote que les había dicho. Esto es opcional. Si tú no tienes nada de achiote, no importa. No lo agregues, no es importante. Puedes agregarle aquí un poquito de agua y ya. Yo aquí lo voy a poner con todo y el agua. Le voy a poner también un poquitito de sal. Este ya está al gusto, también la sal. Ahora sí lo vamos a licuar perfectamente porque esta mezcla no la vamos a colar. Ok, pues vamos, continuemos. Bueno, en esta cazuelita vamos a agregarle otra pizquita de aceite de tu gusto. Puede ser de olivo, aceite Nutrioli, de la que tú quieras. Bueno, después que ya está calientita vamos a agregarle la salsa o el jitomate que habíamos molido con todas las especies anteriores. Vamos a dejarlo aquí que hierva un momento. Bueno, pues que les quería comentar, déjenme agarrar una cucharita. Les quería comentar, esta mezcla no tiene que ser aguada porque no vamos a hacer un pollo en papas en caldillo, nada de eso. O sea, nada más es para darle el sabor, el color a nuestro rico pollo con papitas. Vamos a dejar que esto hierva, nada más que de un hervor y continuamos. Bueno, pues como les dije, en su primer hervor ya vine y ya chequé y ya está hirviendo. Ahora sí, vamos a integrarle el pollito que habíamos sellado anteriormente. Vamos a ponerlo todo uno a uno. Oye, te quiero comentar, si tú estás aquí de casualidad viendo mi receta, te invito a que te suscribas aquí a mi canal y actives la campanita de notificaciones para cuando yo suba un video te llegue la notificación que estamos aquí en YouTube activos. Así que después de esto, de ponerle el pollito, por cierto, también puedes compartir mis videos, es completamente gratis. Vamos a agregarle también la papa. Y después de ponerle la papa y el pollo, vamos a dejar que hierva por unos 5 minutos y vamos a regresar. ¿Sabes por qué vamos a regresar? Aparte de para checar si le falta un poquitito de agua o cualquier cosa, vamos a regresar para ver qué sabor tiene. Para ver si le falta un poco de sal, un poco de sazonador, algo que tú le quieras agregar a tu gusto. Ahora sí, pues vamos a tapar esto y dejémoslo aquí por unos 5 minutitos. Ahora sí, en este momento vamos a probar, ahora sí, si le falta un poco de sal o algo de tu gusto, pues vamos a probarle justamente en este momento. Yo lo hago como lo hacía mi madre en mi manita. Al mío no le falta nada, nada. Todo está delicioso, no le falta sal. Para mí está así bien espesito, porque como les digo, no es muy caldoso este tipo de receta que les estoy compartiendo el día de hoy. Así que ahora sí lo vamos a tapar aquí y lo vamos a dejar por 20 minutos para que esto se cueza demasiado, quede suavecita la carne, el pollito suavecito y las papas también. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí por 20 minutos. Ahora sí, ya pasando los 20 minutitos, vamos a destapar y vean nada más qué delicia, vean nada más. Desprende un olor que, ahí les va, huelan nada más, qué ricura.
¿Cómo saber si a nuestro pollito le falta un poquito más o a las papas? Pues como ven, ya el pollo se comienza a separar fácilmente. Entonces eso nos indica que ya está cocido. Y pues si el pollo, que es más duro, está cocido, obvio las papas pues también lo van a estar. Vamos a poner una papita aquí en la cazuela, no, ¿cómo se llama esto? En la tapadera. Y vean. ¡Ay, Dios mío! Esas cazuelas de verdad que son súper rápidas y aparte dejan un sabor delicioso del cocimiento o de la cocción. Siempre me equivoco, ¿verdad? No me hagan mucho caso. De nuestros alimentos. Por eso te voy a dejar en el link, en la cajita de información allá abajito, te voy a dejar te voy a dejar el link de cómo yo curé estas cazuelas para liberarlas del plomo que contiene el barniz con el que la pintan, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí vamos a probar, pero ¿qué creen? Pues ya se me durmió Cristi porque se me ocurrió hacer mi receta ahorita que tuve un poco de tiempo y pues ya casi es medianoche, así que yo creo lo voy a probar mañana, pero vamos a servir de todas formas. Yo, como ven, yo ya le apagué aquí a la lumbre y de todas formas sigue hirviendo. ¿Por qué? Porque pues así son estas cazuelitas. Después de que les apagas, aún siguen trabajando. Vean nada más qué delicia. Vean nada más qué ricura. No porque sea una receta muy sencilla y económica, significa que sepa mal. Al contrario, muchas veces lo más sencillo es lo más delicioso. Así que pues vamos a probar. Ah, no es verdad. Esta vez no tengo quien me ayude aquí a degustar esta delicia de platillo. Así que pues se las debo. Es muy tarde para comer, pero vean nada más, qué delicia. Calientita, sabrosa, una comida así, súper calientita y riquísima. Bueno amigos, pues esto es todo. Muchas gracias. Ay, déjenme lo pruebo, ¿cómo que no? ¿Cómo de que no? Voy a agarrar la papita, porque la papita es la que más se me ha antojado. Y está súper caliente. Le voy a soplar, porque me voy a dar una buena quemada. Porque saliendo de la estufa, de la lumbre y a la boca, no es buena idea. Pero bueno, yo ya le soplé un poquitito. No está ya muy caliente, aunque aún le sale un poco de humo, pero ahí va. ¡Qué delicia! Delicioso amigos, de verdad, se los recomiendo este delicioso platillo súper económico, fácil de preparar, se los recomiendo. Buen provecho, hasta luego.